Assassin's Creed, La Cruzada Secreta, escrito por Oliver Bowden. Capítulo 15. Altair descansaba y acampaba junto a los pozos, abrevaderos o fuentes en sus viajes, en cualquier sitio donde hubiera agua y la sombra de las palmeras, donde pudiera descansar y su montura pastara en la hierba suelta. A menudo era el único trozo de verde que alcanzaba a ver, así que había pocas posibilidades de que su caballo se alejara. Aquella noche encontró una fuente que se había colocado en un muro con un arco para impedir que el desierto se tragara aquel maravilloso lugar con agua, y bebió bien. Después se tumbó en su refugio y escuchó el goteo desde el otro lado de la piedra toscamente labrada al tiempo que pensaba en Talal perdiendo la vida. Sus pensamientos retrocedieron aún más, a los cadáveres del pasado, una vida salpicada de muerte. Cuando era joven, se la había encontrado por primera vez durante el asedio. Asesinos y sarracenos, y por supuesto su padre, aunque gracias a Dios se había ahorrado verlo. Pero lo había oído. Había oído la espada al caer, seguido de un suave golpe, y había salido disparado como una flecha hacia el portillo para ir con su padre, cuando unas manos le agarraron. Se había retorcido al tiempo que gritaba: ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡No, niño! Y Altair vio que era Amat, el agente por cuya vida había intercambiado el padre de Altair la suya, y Altair se le quedó mirando con los ojos llenos de odio, sin importarle que Amat hubiera salido de su terrible experiencia destrozado, ensangrentado y apenas teniéndose en pie, con el alma marcada por la vergüenza de haber sucumbido al interrogatorio de los sarracenos. Solo le preocupaba que su padre se hubiera ofrecido a morir y... ¡Es culpa tuya!, había gritado retorciéndose para apartarse de Amat, que estaba con la cabeza gacha, asimilando las palabras del muchacho como si fueran puñetazos. ¡Es culpa tuya!, había vuelto a soltar Altair. Después se había sentado en la hierba quebradiza, hundido la cabeza en sus manos con la intención de aislarse del mundo. Unos pasos más lejos, Amat, cansado y golpeado, también se había sentado en el suelo. Fuera de las murallas de la ciudadela, los sarracenos partían y dejaban el cuerpo sin cabeza del padre de Altair para que los asesinos lo recuperaran, y unas heridas que nunca se curarían. Por el momento, Altair se había quedado en las dependencias que compartía con su padre de paredes de piedra gris, juncos en el suelo y un simple escritorio entre dos camastros, uno más grande que el otro. Se había cambiado de cama, dormía en la más grande para oler a su padre, y se lo imaginaba a veces en la habitación, sentado en su escritorio, leyendo, borrando un pergamino, o cuando volvía tarde por la noche y reprendía a su hijo por estar todavía despierto. Luego apagaba la vela antes de retirarse. La imaginación era todo lo que le quedaba ahora a Altair, huérfano. Eso y los recuerdos. Al-Mualim le había dicho que le llamarían a su debido tiempo, cuando se hubiera hecho planes para su futuro. Mientras tanto, el maestro había sonreído. Si Altair necesitaba cualquier cosa, debía acudir a él como su mentor. Amat, por aquel entonces, había sufrido unas fiebres. Algunas noches, sus desvaríos se oían por la ciudadela. De vez en cuando, gritaba como si sintiera dolor y en otras ocasiones, como un hombre trastornado. Una noche, estuvo repitiendo la misma palabra una y otra vez. Altair se había levantado de la cama y había ido a la ventana, pues le había parecido oír el nombre de su padre. Y así era. Umar. Al oírlo, fue como si le abofetearan. ¡Umar! El grito parecía retumbar en el patio vacío de abajo. ¡Umar! No estaba vacío. Se asomó más y entonces distinguió la figura de un niño de su edad, que estaba como un centinela en la suave bruma de primera hora de la mañana que ondulaba en el patio de entrenamiento. Era Abbas. Altair apenas lo conocía, tan solo sabía que era Abbas Sofian, el hijo de Amat Sofian. El chico había estado escuchando los desvaríos enloquecidos de su padre, tal vez orando en silencio por él, y Altair le había observado durante unos instantes, al encontrar algo que admirar en su sigilosa vigilia. Luego,
Dejó caer la cortina, volvió a la cama y se tapó con las manos los oídos para no oír a Matt pronunciar el nombre de su padre. Intentó inspirar el olor de su padre, pero se dio cuenta que se había desaparecido. Dijeron que la fiebre de Ahmad se había acabado al día siguiente y que había vuelto a sus dependencias, aunque como un hombre destrozado. Altair había oído que estaba en la cama, atendido por Abbas, que llevaba acostado 2 días. A la noche siguiente, Altair se despertó por un sonido en su cuarto y parpadeó al oír que alguien se movía y se acercaba al escritorio. Dejaron una vela que proyectaba sombras en la pared de piedra. Aún medio dormido, creyó que era su padre. Su padre había vuelto por él y se sentó sonriendo, dispuesto a recibirle en casa y que le regañara por estar levantado. Por fin había despertado de aquel sueño horrible en el que su padre había muerto y se había quedado solo en casa. Pero el hombre que estaba en su habitación no era su padre, era Ahmad. Ahmad estaba de pie en la puerta, consumido en su túnica blanca y con el rostro convertido en una pálida máscara. Tenía una expresión ausente, casi tranquila, y sonrió un poco cuando Altair se incorporó como si no quisiera asustar al niño. Los ojos, en cambio, eran unos oscuros huecos hundidos, como si el dolor hubiera agotado la vida de su interior, y en la mano llevaba un puñal. «Lo siento», dijo, y fueron las únicas palabras que pronunció, las últimas, porque a continuación se pasó el cuchillo por la garganta y abrió un enorme agujero rojo en su cuello. La sangre bajaba por su túnica y se formaron unas burbujas en la herida del cuello. El puñal cayó con un golpetazo metálico al suelo, y el hombre sonrió al deslizarse de rodillas, con la vista clavada en Altair, que estaba sentado, rígido por el miedo, incapaz de apartar la vista de Ahmad, mientras la sangre salía de él y le dejaba seco. El hombre, moribundo, quedó repantigado sobre sus talones, y por fin aquella mirada horrible se rompió cuando su cabeza cayó a un lado, pues la puerta impidió que cayera hacia atrás, y por unos instantes así se mantuvo, un hombre arrepentido, arrodillado. Entonces, por fin, cayó hacia adelante. Altair no tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo allí. Con un llanto quedó, escuchando cómo la sangre de Ahmad se esparcía densamente por la piedra. Al final encontró el valor para salir de la cama, tomó la vela y con cuidado rodeó el horror sangriento que había en el suelo. Abrió la puerta, que hizo un ruido al chocar con el pie de Ahmad. En cuanto salió de la habitación, echó a correr. La vela se apagó, pero no le importó. Corrió hasta que alcanzó al Mualim. «Jamás debes contarle a nadie lo que sucedió», le había dicho al Mualim al día siguiente. Le habían dado a Altair una bebida caliente especiada, y había pasado el resto de la noche en las dependencias del maestro, donde había dormido profundamente. El maestro había estado en otra parte ocupándose del cadáver de Ahmad, y así se lo había hecho saber al día siguiente, cuando al-Mualim volvió y se sentó junto a su cama. «Le diremos a la orden que Ahmad se marchó bajo el abrigo de la noche», dijo. «Puede que saquen sus propias conclusiones. No podemos permitir que Abbas se vea deshonrado por la vergüenza del suicidio de su padre. Lo que Ahmad ha hecho es deshonroso. Su desgracia se extendería por los suyos». «Pero, ¿y Abbas, maestro?», preguntó Altair. «¿No debería saber la verdad?». «No, hijo mío, pero al menos debería saber que su padre está...». «No, hijo mío», repitió al-Mualim alzando la voz. «A Abbas no se lo dirá nadie, ni tú tampoco. Mañana anunciaré que ambos os convertiréis en principiantes de la orden y que seréis hermanos de todo menos de sangre. Compartiréis las dependencias, entrenaréis, estudiaréis y comeréis juntos. Como hermanos, os cuidaréis el uno al otro, os encargaréis de que el otro no sufra ningún daño ni físico ni de cualquier otra clase. ¿Me he expresado con claridad?». «Sí, maestro». Más tarde, aquel día, Altair estaba instalado en su habitación con Abbas. Era un cuarto pequeño con 2 camastros, 2 esteras de juncos y un escritorio no muy grande. A ningún chico le gustó, pero Abbas dijo que no tardaría en marcharse, cuando su padre regresara. Tenía un sueño irregular y a veces gritaba,
mientras que en la cama de al lado, Altair permanecía despierto, con miedo a dormirse por si las pesadillas de Ahmad se desenroscaban e iba por él. Y así fue. Ahmad le visitaba por las noches desde entonces. Iba con un puñal que brillaba a la luz danzante de las velas. Poco a poco, retiraba la hoja de su propio cuello y sonreía al hacerlo. Altair se despertó. El desierto frío le rodeaba. Las palmeras susurraban en la brisa y seguía oyendo el goteo detrás de él. Se pasó una mano por la frente y se dio cuenta de que había estado sudando. Volvió a apoyar la cabeza en el suelo con la esperanza de dormir al menos hasta que saliera el sol. Fin de la primera parte.